Buenos días, mis niños y niñas. Otra vez les saluda la Miss Naila con un nuevo tema que es factorización prima. Antes de ir de lleno con este tema, tenemos que primero saber qué son los factores de un número, qué son los divisores de un número y qué son los números primos. Bien, veamos qué son cada uno de estos. Los factores son un par de números que se multiplican y producen. Por ejemplo, si tenemos el número 8 y queremos saber cuáles son sus factores, entonces vamos a hacer así. Si multiplicamos, por ejemplo, el 1 por el 8, nos va a salir 8. También ahora, si multiplicamos el 2 por el 4, también nos va a salir 8. ¿Habrá algún otro número que multiplicándolos nos salga 8? No, ¿verdad? Creo que ahí quedaría todo. Entonces, los factores de 8 serían el 1, el 2, el 4 y el mismo 8. Estos entonces serían los números que al multiplicar nos saldrían 8. Ahora, ¿por qué aquí, por ejemplo, hablan de par de números? Porque siempre los factores los vamos a hallar así, en un par, 1 y 2, para poder hallar la cantidad, ¿no? Entonces, no significa que solamente va a haber dos factores para un número, sino que significa que siempre se van a relacionar así. Pero, por ejemplo, en este caso el 8 tiene 4 factores, que son los números que al multiplicarse van a resultar 8. Bien, ahora pasemos a los divisores. Entonces, los divisores son los números enteros que se pueden dividir exactamente con otro, ¿sí? Entonces, busquemos los divisores de 8. ¿Qué número puede dividir al 8 exactamente? Tenemos, por ejemplo, si al 8 lo dividimos entre 1, nos va a salir 8. Si al 8 lo dividimos entre 2, nos va a salir 4. Si al 8 le dividimos entre 4, nos va a salir 2. Y si al 8 le dividimos entre el mismo 8, nos va a salir 1. Entonces, no hay otro número entero que sea capaz de dividirlo y que salga un resultado exacto. Por eso es que los divisores son así. Son números que al dividir sale otro número de manera exacta. Entonces tendríamos que los divisores de 8 serían el 1, sería el 2, sería el 4 y sería el 8. Ahora, ¿hay alguna diferencia entre estos dos? No, ¿verdad? Se les llama de diferente manera por la operación por la cual atraviesan estos números. Por ejemplo, factores son porque atraviesan la multiplicación, la operación de multiplicación. Y los divisores atraviesan la operación de división. Es por eso que se les llama por dichos nombres. Pero los factores y divisores de un número van a ser los mismos. Bien, ahora vayamos a la factorización prima. Para saber qué es la factorización prima, primero tenemos que saber qué son los números primos, ¿no? Entonces, los números primos son aquellos números que se dividen por ellos mismos o por la unidad. Ahora, ¿qué es la unidad? La unidad es el 1. Entonces, los números primos son aquellos números que se dividen por ellos mismos y por el 1. En este caso, entonces, los números primos comenzarían. Ahora, ¿con qué número empezaríamos los números primos? Con el 1 no. ¿Por qué? Porque el 1 representa a la unidad. Entonces, el siguiente sería el 2. Ahora, Miss, ¿por qué aquí no han puesto el 0? Pues el 0, si tú lo divides por cualquier número, nos va a resultar 0. Entonces, el 0 tiene factores y divisores infinitos. Entonces, no se considera como número primo. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar siempre por el número 2. Luego tendríamos el número 3, tendríamos el 5, el 7, el 9, ¿por qué no? El 9 se puede dividir entre 3 y se puede dividir entre 9. Entonces ya no sería un número primo. El que continuaría sería el 11 y así sucesivamente, ¿no? Hasta el infinito. Ahora, esta definición nos lleva a otra,
¿qué son los números compuestos? Pues los números compuestos son simplemente los números que no son primos. En este caso, si ya tenemos el 2 y el 3 como números primos, el que le sigue sería el 4. Luego ya tenemos el 5 y el 7 en números primos, entonces tendríamos el 6. También tendríamos el 8, tendríamos el 9 y así sucesivamente. Entonces, en conclusión, los números primos van a ser los que tienen un solo divisor y la unidad, y los números compuestos van a tener más divisores, ¿sí? Más de 2 divisores. Bien, entonces, ¿cómo llamo los factores de un número, no? Por ejemplo, si queremos hallar los factores del número 18, como ya lo hemos mencionado anteriormente, los factores y divisores solamente se diferencian en el nombre por la operación a la cual están sometidos. Por ejemplo, los factores están sometidos a la multiplicación y los divisores están sometidos a la división. Es por eso que los nombres se diferencian en ello. En este caso, el proceso o el método más común para poder hallar los factores primos de un número es así, ¿no? Vamos a empezar por el número primo más pequeñito, que es el 2. Vamos a ver, ¿tendrá mitad el 18? Sí, tiene mitad. Entonces la mitad de 18 es 9. Ahora, el siguiente número primo que le sigue del 2 es el 3. ¿El 9 tendrá tercia? Sí, es 3. Igual, como seguimos con el número 3, porque acá tenemos el 3, entonces 3 entre 3 es 1. Cuando ya lleguemos a la unidad, ya no tenemos nada por la cual dividir, entonces ya tenemos el total de números primos de los factores de este número 18. Entonces los factores del 18 serían el 2, el 3 y el 3. Bien, ahora, si te habrás dado cuenta, si multiplicamos estos numeritos de aquí, por ejemplo acá, 2 por 3 es 6 y 6 por 3 es 18. Entonces, este numerito es igual que el de acá. Entonces, por eso se llama factorización prima, porque vamos a hallar los factores primos de un número. ¿Sí? Hagamos otro ejemplo con un número un poquito más grande. A ver. Hagamos aquí. Con el número 22. Bien. ¿El 22 tiene mitad? Sí, es 11. Ahora el 22. Después del número 2, que es un número primo, le sigue el 3, pero el 11 no tiene tercia. Entonces el 3 se descarta. Ahora, del 3 sigue el 5. ¿El 11 tiene quinta? ¿Se puede dividir entre 5? No, entonces también se descarta. Seguiría el 7. ¿El 11 se puede dividir entre 7? No, también se descarta. Después del 7 tendríamos el mismo 11. ¿El 11 se puede dividir entre 11? Sí. Muy bien. Entonces, en este caso, el número 22 tendría como factores primos solamente al 2 y al 11. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 11 por 2, me va a salir 22. Entonces la factorización prima, como dice su nombre, factorización, se deriva de la multiplicación. Quiere decir que yo voy a multiplicar números primos, como dice factorización prima. Y me va a resultar el número el cual yo quiero descomponer. Espero que hayan entendido la clase, el tema, y que lo más importante que se hayan divertido. Hasta el próximo video. ¡Chao!